de un fallo judicial en la ciudad de Salto del Guairá, que ha ordenado a la comunidad Huirapo, del pueblo abaguaraní, sea removida de su hábitat tradicional, ubicado en el distrito de Corpus Christi. En ese sentido, la Convención Episcopal Paraguaya ha emitido un comunicado también conjuntamente con la CONATI, la pastoral de los indígenas, y ahí está Raquel Peralta, quien nos leerá seguramente el comunicado de los obispos que han emitido el día de hoy. Así es, voy a dar lectura a la carta de los obispos y a continuación, si quieren hacerme unas preguntas, estoy a disposición. Carta de los obispos del Paraguay a las autoridades judiciales y a la ciudadanía en general. Los obispos del Paraguay reunidos en la Asamblea Plenaria Ordinaria hemos tomado conocimiento de que una instancia del Poder Judicial, mediante un fallo dictado en la comunidad de Salto del Guairá, ha ordenado que la comunidad indígena de Apó, del pueblo abaguaraní, sea removida de su hábitat tradicional, ubicado en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Nos preocupa que el citado fallo judicial contravenga los derechos de las comunidades indígenas de habitar en sus tierras ancestrales, bien jurídico protegido por la Constitución Nacional, los convenios internacionales y otras normativas legales. Así también nos preocupa las graves consecuencias de este tipo de medidas en su cultura y en su propia supervivencia como pueblo. Es deber de los poderes públicos la protección de los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en este caso los pueblos indígenas. En este sentido, exhortamos a los organismos judiciales superiores, al Tribunal de Apelación de la ciudad de Salto del Guairá y a la Corte Suprema de Justicia a que tutelen los derechos de esta comunidad y de los pueblos indígenas conforme a disposiciones constitucionales. Como Iglesia, confiamos en la ayuda del Señor y de su Espíritu que derramado en los corazones es la garantía más segura para el respeto de la justicia y de los derechos humanos como contribución efectiva y camino seguro para la paz social. Realmente nos duele muchísimo, nos indignamos y repudiamos como Iglesia la actuación de este juzgado que después de que se le haya desalojado a los indígenas, se haya contratado sicarios para atacar a la comunidad, ahora saquen una sentencia favorable justamente a las personas que están pretendiendo sacarle a los indígenas de su hábitat tradicional. Hay evidencias y elementos suficientes que demuestran que los abaguaraní son poseedores ancestrales de esas tierras. Nuestra Constitución Nacional, el Convenio 169, la Ley 904, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Universales de los Pueblos Indígenas, dicen claramente que los pueblos indígenas no pueden ser removidos de su hábitat tradicional. Sin embargo, este fallo realmente viola todas las normas jurídicas nacionales e internacionales. Por eso es que la Iglesia llama la atención ahora al tribunal que se va a conformar, luego a la Corte, porque si este fallo continúa en esa línea, la comunidad y nosotros sus asesores, la Iglesia como aliada, vamos a estar obligados a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una vez más Paraguay tendría una sentencia lamentablemente, ¿verdad?, desfavorable, pero lo más preocupante es que a medida que vamos avanzando supuestamente en democracia, en inclusión en la sociedad, los pueblos indígenas van perdiendo sus tierras y sus territorios. No hay ninguna garantía en este país para los pueblos indígenas a que sigan habitando sus tierras ancestrales. Por decirlo un solo ejemplo, Canindeyú, cuyo nombre ya dice que es de origen indígena, solamente el 3% de esas tierras está en manos de los pueblos indígenas. Con eso la ciudadanía en general ya puede darse cuenta en qué situación están los pueblos indígenas. Yo quiero saber, hermana, ¿cuál es la situación jurídica de la tierra? ¿La tierra es de los indígenas
empresa, porque normalmente eso es lo que más se cuestiona en estos casos. Si es de la empresa, porque es una empresa, por supuesto, hay unos mecanismos que tiene que pasar, ¿verdad? Gestionar, comprar, todas esas cosas, o recurrir a la vía de la expropiación, ¿verdad? La situación jurídica de esas tierras. La situación jurídica, la titularidad lo tiene la UNA SA, la americana, ¿verdad? Eso es verdad. Pero la posesión, los indígenas nunca han perdido la posesión, nunca han salido de esas tierras. Y hay cementerios, hay otros lugares sagrados, hay escritos, investigaciones históricas y antropológicas que datan del año 1900, de publicación nacional e internacional, que hablan de la presencia de los abá guaraní en esa zona. O sea, el Estado paraguayo ha vendido la tierra con los indígenas adentro. Y hoy día, en vez de buscar una solución, ¿verdad?, conforme a derecho, lo que hace es, con estos desalojos y con este tipo de sentencias, es realmente expulsar a los indígenas de sus tierras.